dimos la documentación, pero bueno, nos sacaron del coche y ya, bueno, pues nos sometieron a algún tipo de presión forzada. De hecho, yo recuerdo haber visitado un hospital en Kiev pediátrico y al día siguiente cayó allí una bomba, salió en todos los telediarios y mató a varios niños, a varios trabajadores. En cuanto a la vida en Estados Unidos, es una sociedad muy orientada al trabajo, es decir, tú vives por y para el trabajo y para el éxito profesional. Un Estado que se intromete cada vez más en la vida de las personas dentro de una normativa, cuidado, es mala señal. Bueno, cuando escuchaba los testimonios de estas personas, realmente es espeluznante, ¿no? Las torturas a las que se sometían, cosas que tú pensabas que no podían pasar y que no podían ocurrir, pues ocurren. Gustavo, bienvenido a La Bañera de Hielo, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Antonio. Muy bien, preséntate rápidamente para quien no te conozca. ¿Quién es Gustavo y qué hace? Bueno, pues yo soy Gustavo Pérez Reina, soy fisioterapeuta de formación, soy de Málaga, pero actualmente vivo en Washington trabajando con la Organización Panamericana de la Salud. Ese soy yo. Organización Panamericana de la Salud. ¿En qué consiste? Pues mira, la Organización Panamericana de la Salud es la primera organización de salud pública que se creó en el mundo allá por el año 1923-24 aproximadamente, y fue la primera que se creó. Luego, posteriormente, 2 décadas después, apareció la Organización Mundial de la Salud, y actualmente tiene como un doble perfil. Es la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud en las Américas, pero también mantiene su perfil independiente como Organización Panamericana de la Salud. O sea, que no es que forme parte directamente de la Organización Mundial de la Salud. Efectivamente, no forma parte directamente, que somos parte de la marca global, ¿vale? Pero mantenemos nuestro rango de independencia, por así decirlo. De acuerdo. ¿A qué te dedicas exactamente? ¿En qué consiste tu labor ahí? Pues mira, te agradezco la pregunta porque es muy interesante además, ¿no? Y más viniendo de mi especialidad como la fisioterapia, ¿no? Yo soy ahora mismo, o mi puesto el que yo ocupo es el asesor regional en temas de rehabilitación y discapacidad en la Organización Panamericana de la Salud, que aunque puedan parecer ámbitos de trabajo similares, no lo son para nada. Es decir, cuando hablamos de rehabilitación, pues hablamos de buscar la funcionalidad óptima de la persona, con todo lo que puede cubrir, medicina física de rehabilitación, logopedia, fisioterapia, terapia ocupacional, es decir, todo lo que conlleva la mejora de la funcionalidad de la persona. Y por otra parte, la discapacidad, pero no como una consecuencia, sino buscando, o lo que conseguimos nosotros, lo que queremos conseguir es buscar la equidad en salud para las personas con discapacidad. Es decir, que tengan el mismo acceso a los servicios de salud que las personas que no tienen discapacidad. Porque actualmente los números demuestran totalmente lo contrario. Las personas con discapacidad tienen peor acceso y por lo tanto peores resultados en salud. Sí. Efectivamente. Es muy llamativo eso. O sea, es bastante llamativo. Por ejemplo, te puedo explicar que las personas con discapacidad pueden morir hasta 20 años antes que las personas que no presentan discapacidad, sobre todo discapacidad intelectual. Las personas con discapacidad presentan el doble de riesgo de sufrir, por ejemplo, diabetes o hipertensión. Las personas con discapacidad tienen hasta 15 veces más dificultad en acceder a un centro de salud o hasta 6 veces más dificultad en tener un transporte accesible, ¿no? Bueno, ya no te hablo de lo que es el acceso a vacunas o a tamizaje de pruebas de cáncer de colon o de virus de papiloma humano, por ejemplo, ¿no? Es decir, los resultados en global para las personas con discapacidad son mucho peores, especialmente en los países de bajo y medio ingreso. O sea, pero los datos que tú me comentas, o sea, ¿son datos de América o son datos globales de todo el mundo? Evidentemente son datos medios, pero efectivamente los países de bajo y de medio ingreso son los que peor sufren estas consecuencias, ¿sí? Sí. Y ya si nos vamos a población indígena o afroamericana, los datos son aún peores. Wow, claro, si son datos medios, me imagino que habrá países que... Efectivamente, sobre todo hay países que, por ejemplo, tienen mucha desigualdad dentro del propio país, ¿no? Países que son muy grandes, muy extensos, por ejemplo, puedo pensar en Brasil o Chile o Argentina, y claro, tienen muchísima desigualdad. Lo propio, por ejemplo, México también es un país enorme donde hay desigualdad. No es lo mismo vivir en la capital que vivir en una zona remota aislada donde las posibilidades de acceder a una prueba de tamizaje de cáncer de colon, por ejemplo, son menores. Vale, luego profundizaremos un poco en todo este entramado institucional, pero Perfecto. Ahora me interesa saber cómo llega a ese punto, o sea, porque tengo entendido que tú tienes plaza en el SA, o sea, trabajas para el SA. Efectivamente, yo tengo plaza ahora mismo, tengo una excedencia en el Servicio Andaluz de Salud, de hecho mi plaza está en el Distrito Sanitario Málaga, en el Centro de Salud del Limonar, concretamente. Y... ¿Cómo te llega esa oportunidad? O sea, ¿es algo que tú buscas o es algo que te llega bueno, de manera...? Pues mira, es muy curioso porque yo tengo ahora 52 años, cuando tenía 34 o 35 años,
Pues estuve en manos de un coach profesional y yo tenía muy claro que quería darle un vuelco profesional a mi vida. Yo había hecho muchas cosas, tenía ya mi plaza y dije, bueno, ya está, aquí llega mi vida. Y yo siempre tenía en mente, porque yo siempre he visto reportajes de África y de cooperantes y demás, siempre ha sido mi ilusión, ¿no? Y también una manera de expresar mi servicio, ¿no? De expresar mi vocación. Entonces yo tenía muy claro que quería formarme por ahí. Entonces con este coach profesional hicimos una hoja de ruta, dónde estaba yo en ese momento y dónde quería llegar. Y recuerdo, y todavía mantengo ese papel, que escribí en un papel, quiero llegar a ser coordinador de proyectos en la OMS. Eso lo escribí yo con 34 años, pues se cumplen los sueños. Si estás bien acompañado, con mucha asistencia, con mucha ilusión y trabajando duro, se consiguen, ¿no? Entonces yo escribí en ese papel, pues que quería llegar a ser coordinador de proyectos. Y bueno, pues hicimos una hoja de ruta, empecé con una formación específica, con una maestría en salud pública, una maestría en cooperación y desarrollo de proyectos y demás, y a partir de ahí empezaron a llegar las oportunidades con diferentes organismos. Hasta que, bueno, pues 15 años después, el año pasado fue, en octubre del 2024, ya me incorporé a mi último puesto en Washington como asesor regional. ¿Cómo es ese? Porque tengo entendido que el hecho de llegar a ser funcionario de este tipo de organizaciones supone unas pruebas duras. Verdaderamente que, bueno, pues como decimos en el argot, hay que comerse mucho barro antes, ¿no? Hay que estar a pie del cañón, hay que estar a pie de campo, hay que, bueno, pues ejercer tu trabajo pues de la manera más cercana al usuario, ¿no? Recuerdo pues que estando yo en Ucrania, que fue mi anterior destino al de Washington, surgió una plaza, yo apliqué a la plaza. Bueno, con diferentes exámenes, presentas un proyecto, haces unas entrevistas, otra entrevista técnica, es un proceso de cualificación y, bueno, pues al final pues deciden pues, darme la plaza, ¿no? Y ya te digo, me incorporé en octubre de 2024 y, bueno, pues ahora yo pues, me puedo considerar como un funcionario de Naciones Unidas. Vale. Entiendo que has tenido también que hacer muchas misiones. ¿Cómo es Efectivamente. Este tema? ¿Es algo necesario? ¿Es como un requisito? ¿O es algo que tú ya tenías vocacional y luego te ha servido para esa es muy buena pregunta. Realmente no es ningún requisito, pero creo que a mí me ha permitido tener un amplio espectro de lo que significa en mi ámbito de trabajo la rehabilitación y la discapacidad, ¿no? El conocer de primera mano, también por toda la experiencia laboral que yo tenía aquí en Málaga, ¿de acuerdo? Pero también por la experiencia que yo he desarrollado pues, en multitud de países, ¿no? Sobre todo en situaciones de conflicto y de emergencia natural o emergencia por guerra, por desastres naturales, realmente te das cuenta de la importancia que tiene la rehabilitación en todos los ámbitos y más si cabe en estos países donde la rehabilitación no es una prioridad. Entonces, claro, pues ya antes de empezar en Washington, es verdad que había estado en muchísimos países, muchísimos contextos bastante más complejos y complicados que el de Estados Unidos. Y bueno, yo creo que eso me ha permitido crecer mucho. Entonces, bueno, pues he estado en Centroamérica, he estado en África, he estado en Europa del Este y he estado también en algunos países de Asia Menor. Entonces, bueno, eso me ha permitido, como te he dicho, tener un contexto muy amplio y conocer verdaderamente el impacto que tiene la rehabilitación, ¿no? Vale, por aterrizar un poco y por poner en contexto a los oyentes, cuando tú hablas de este tipo de misiones, ¿cuál era tu papel, o sea, cuál era tu intención, tu función real allí a pie, en el campo de batalla, por así decirlo? Pues mira, han sido diferentes misiones, la verdad, porque según el puesto al que aplicabas, tú aplicas a un puesto que te ofrece un organismo, puede ser una organización no gubernamental o cualquier otro organismo, pues entonces según las características del puesto, pues tú desarrollas una función u otra. Puede ser, por ejemplo, una función de coordinador, de gestor sobre el terreno, de hacer de contraparte con, bueno, pues con los tomadores de decisiones a nivel de salud en los países, ¿no? Para hacerles ver la importancia de la rehabilitación, para organizar los propios servicios de rehabilitación en terreno cuando estamos hablando pues, de un campo de refugiados, de una zona de conflicto, ¿no? O también directamente desde el punto de vista asistencial, que también he tenido la oportunidad de hacerlo precisamente con la Agencia Española de Cooperación, ¿no? Entonces, según el tipo de puesto, puede ser una labor más de coordinador de campo, más de gestión o también asistencial, ¿vale? ¿Cómo es un campo de refugiados por dentro? O sea, pues mira, esta imagen que tenemos aquí en el primer mundo, tranquilitos, sentados en nuestro sofá, de que aquello es un infierno, ¿es realmente así? ¿Cómo va pues eso? mira, es bastante duro, ¿no? Porque ves la fragilidad del ser humano, la vulnerabilidad del ser humano. Yo he tenido la oportunidad de estar y trabajar en campos de refugiados en Irak, cuando la liberación de Mosul en 2014, y luego también en Siria, ¿no? Entonces, realmente son unas condiciones de vida bastante difíciles porque son personas, primero, que lo han perdido todo, son personas que huyen de un entorno totalmente hostil como puede ser una guerra o cualquier vulneración de derechos y sobre todo son personas que
no tienen futuro. Y eso lo ves reflejado en la mirada de estas personas, ¿no? Y es lo que más te duele, lo que más te impactan. Nosotros como sociedad occidental somos prácticamente incapaces de vivir el ahora y el presente porque estamos siempre pensando en futuro. Y cuando ves las caras de estas personas que realmente no tienen futuro, entiendes la dureza de no saber qué va a pasar mañana. Ni siquiera si mañana voy a estar aquí o si tienes una familia, si mañana le voy a poder dar de comer a mis hijos, ¿no? Entonces, realmente son situaciones que te tocan el corazón. Y a eso nunca uno se acostumbra, por más situaciones que vea. Si encima a esto le añadimos, son personas que tienen pues, una discapacidad o personas que tienen una vulnerabilidad porque pues, han tenido una lesión y requieren rehabilitación y no tienen oportunidad de alcanzarla, pues porque no hay servicios de rehabilitación y por lo tanto no se pueden integrar de nuevo en la sociedad, pues entonces la dificultad se aumenta, ¿no? De hecho, está descrito que cuando después de una catástrofe, como no se tengan en cuenta los servicios de rehabilitación, estas personas luego no se pueden volver a incorporar al tejido productivo, a montar una familia, a montar una casa. Entonces, al final estás creando una sociedad que realmente no está dando el máximo de sí. Después de una guerra, después de un terremoto, después de cualquier tipo de conflicto, de un huracán, por ejemplo, hay muchas personas que lo pierden todo, no tienen nada. Entonces, ante esa situación, realmente, y sobre todo personas con discapacidad o personas que necesitan rehabilitación, están todavía en una situación más vulnerable, ¿no? Cuando ves esa situación de la persona humana, dices, wow, qué dificultad, ¿no? Primero, qué privilegiado soy por aparentemente tenerlo todo y después el tratar en la medida de lo posible de empatizar con esas personas, darle la dignidad que se merecen y tratar de al menos intentar que haya un futuro a corto plazo lo mejor posible para estas personas. Wow. Intento ponerme un poco en situación. Entiendo que en ese tipo de contextos la rehabilitación para este tipo de personas pasa a un segundo plano completamente. Totalmente. Y eso lo experimentas conforme pasan los años, pues te das cuenta como muchos de los organismos que trabajan a pie de campo pues se dedican a salvar vidas. Claro. Pero a mí siempre me gusta decir que la rehabilitación puede que no salve vidas, pero hace que la vida sea mejor. A mí yo cuando hago alguna proyección o alguna presentación pues a nivel institucional siempre me gusta acabar con esta frase, ¿no? Para poner en relieve realmente la importancia que tiene la rehabilitación. Y sobre todo ahora que tenemos una sociedad cada vez más envejecida, que cada vez arrastra más dificultades por enfermedades no transmisibles, por ejemplo, que si la diabetes, que si la hipertensión, eso deriva en accidentes cerebrovasculares, en amputaciones. Entonces estamos hablando de mejorar la funcionalidad de la persona. La persona vive cada vez más años y tenemos que buscar la funcionalidad. Muchas veces se habla de indicadores de mortalidad y de morbilidad, pero no se habla del indicador de funcionalidad, es decir, de qué eres capaz tú de hacer en tu vida normal, ¿no? Eres capaz de trabajar, eres capaz de tener una vida independiente y creo que en el contexto que estamos actualmente, con cada vez más esperanza de vida, tenemos que buscar ese indicador de funcionalidad y comprobar que las personas somos funcionales, pues bueno, pues hasta los 85, 90, 95 años, ¿por qué no? Y en eso la rehabilitación tiene un papel fundamental. Sí, te han salvado la vida, pero digamos, vamos a decirlo así, ¿cómo te has quedado? ¿Qué eres capaz de sacarle a la vida a partir de ahora? Imagínate un terremoto, una amputación, si luego tú no tienes un proceso de remodelación del muñón, protetización, comenzar la carga, aprender a caminar de nuevo con bastones, luego sin bastones, luego tener una prótesis adecuada a tu estado de vida, a tu funcionalidad. Claro, se necesita un proceso, ¿no? Sí, claro, entonces esto es que es fundamental, la rehabilitación es fundamental y no solamente post-emergencia, sino también durante la preparación. Es decir, tenemos que tener en cuenta que la rehabilitación tiene que formar parte de todos los planes de preparación de un país, ya sea por un terremoto, por un desastre natural o por un estado de guerra, porque nunca sabemos lo que puede pasar, ¿no? Y creo que eso los gobiernos los tienen que tener en cuenta. Eso es un poco tu labor. Efectivamente. Actualmente esa es un poco mi labor, ¿no? El garantizar que la rehabilitación forma parte de los planes nacionales de los países, los planes nacionales de salud. Igual que hay un plan nacional de cáncer, o de diabetes, o de hipertensión, o de cáncer de mama, pues incluir también un plan de rehabilitación, pero que sea totalmente transversal. Y yo muchas veces le digo a los gobiernos, o cuando hablo con ellos, les digo, no hay ni una sola condición de salud donde la rehabilitación no entre. Ni una. Dime una sola donde no entre la rehabilitación. Y te puedo hablar de enfermedades respiratorias, cardiorrespiratorias, neurológicas, traumatológicas, reumatológicas, todas, tarde o temprano, tienen un componente de rehabilitación, es decir, de mejora de la funcionalidad. Y eso es fundamental
que todos los países lo tengan en cuenta, y no solamente países de medio y bajo ingreso, sino también en Europa, por ejemplo, ¿no? Creo que la demanda está siendo cada vez mayor y la respuesta de los gobiernos tiene que acompañar esa demanda, ¿no? Aquí mismo en España tenemos el caso, ¿no? Donde muchos países, muchas personas se tienen que pagar de su bolsillo la rehabilitación, pues porque hay una lista de espera tremenda, ¿no? Total. Entonces, Porque es como secundario, digamos. claro, efectivamente, claro. ¿Y cuántas personas pues tenemos en nuestra sociedad, aquí en Málaga, por ejemplo, ¿no? De 65, 70, 75, 80 años, pues que tienen dificultad a la hora de caminar, pérdida de equilibrio, fragilidad muscular. Es decir, son procesos que hay que acompañar y que hay que cuidar, ¿no? Entonces, creo que ahí la rehabilitación forma un papel fundamental. Este tipo de planes vendrían a ser como una serie de protocolos de cómo actuar en según qué enfermedad o en según qué situaciones de emergencia para dar ese servicio de rehabilitación y que la gente que ha sufrido esa emergencia tenga las mejores condiciones de calidad de vida. Efectivamente. Es verdad que para eso, y además en la OMS lo tenemos muy regulado, nos basamos como en 6 pilares, ¿no? El primero es el de la gobernanza, es decir, que en el pilar gobernanza, en el gobierno, haya interés, un punto focal, alguien responsable, ya sea en el ayuntamiento, diputación, junta, ministerio, a nivel nacional, responsable de ese punto de vista. Financiación, tenemos que financiar la rehabilitación, es fundamental, sin financiación no podemos hacer nada. Fuerza laboral, pues bueno, unos fisioterapeutas, unos terapeutas ocupacionales, unos médicos rehabilitadores, logopedas, expertos en prótesis y órtesis, es decir, una buena fuerza laboral que acompañe toda esa demanda que va increciendo, ¿no? Luego tenemos también un componente de lo que es el manejo de la información, es decir, aquí en España a lo mejor no somos tan conscientes, pero en muchos países quizás esa información se pierde desde el tercer nivel de atención hasta el primer nivel de atención, ¿no? O sea, una persona que le dan el alta vuelve a su pueblo de origen y no hay manera de seguir la pista, ¿no? O también una persona que, por ejemplo, ha sufrido un cáncer de mama y necesita una rehabilitación del brazo por un linfedema secundario, ¿no? Esa información donde la rehabilitación sea el eje transversal. Luego hablamos también de tecnología de apoyo, es decir, todos los instrumentos que necesitamos para mejorar la rehabilitación, ¿no?, de las personas. Estoy pensando en un espirómetro, estoy pensando en un andador, en una silla de ruedas, en una órtesis, por ejemplo. Es decir, eso tiene que acompañar permanentemente. Y por último, también me puedo referir como parte de estos 6 pilares. Tenemos la gobernanza, la financiación, la tecnología de apoyo, la información y la investigación, ¿no?, que es fundamental para ofrecer siempre un tratamiento actualizado a todas las necesidades que van surgiendo, sobre todo por el desarrollo de todas estas enfermedades, como te decía, no transmisibles y el envejecimiento de la población, ¿no? Vale. No me quiero dejar una pregunta atrás, vamos a volver un momentillo al tema de las misiones, ¿vale? Sí. ¿Qué es lo más fuerte que has vivido en cualquier misión? Me da igual, pero ¿qué es lo que más dices, ostras? ¿Fuerte en cuanto a qué? ¿En cuanto a impacto que me ha provocado? Me da igual. Lo que tú recuerdas que tú digas, madre, esto fue una situación límite, extrema, que me marcó, lo que sea. Pues mira, yo diría que 2 situaciones. Venga. La primera fue en Irak, por un intento un poco como de secuestro, por así decirlo, ¿no?, en un punto fronterizo entre Erbil y Mosul, donde, sabes que el personal humanitario siempre sufre situaciones un poco adversas. Y pues en uno de estos puntos fronterizos iba yo acompañado con otros colegas de otras organizaciones y nos pararon para pedirnos documentación. Entonces, pues le dimos la documentación, pero nos sacaron del coche y ya, pues nos sometieron a algún tipo de presión forzada, donde, tuvimos que abandonar el coche, entregar el material que teníamos, el dinero que teníamos encima, y pues nos llevaron a un lugar a oscuras, sin visión, con los ojos tapados, y allí estuvimos encerrados, yo creo que unas 6-8 horas aproximadamente. Con los ojos tapados, o sea, con la típica, como las películas, con la típica bolsa. Sí, fue un pañuelo. Vale. Sí, y esposados también. Y con las manos atadas, efectivamente. Ostras. Entonces, fue una situación complicada, pero yo creo que al cabo de, no recuerdo bien, pero 4 o 6 horas nos dejaron salir, nos dejaron ir, ¿no? Pero sí, fue una situación complicada a lo que estás expuesto cuando vas a sitios así un poco más difíciles, ¿no? El miedo ahí sería grande, ¿no? Porque... Miedo, claro, sí, porque no sabes lo que va a pasar. Eso, claro. Y luego tuve una experiencia complicada en México, trabajando también con otra organización, con víctimas de tortura. Son estas personas que huyen del secuestro, de la droga, sobre todo de Centroamérica, países como Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, cogen lo que se llama el tren de la bestia, no sé si has escuchado alguna hablar de él, es un tren que recorre Centroamérica, todo México, hasta llegar con la frontera con Estados Unidos, allí tratan de huir para cruzar la frontera. Eso ahora es complicado, pero antes sí se hacía, ¿no? Y pues teníamos varios centros de atención con esta organización que te comentaba, centros de atención al migrante
Y bueno, cuando escuchaba los testimonios de estas personas, realmente es espeluznante, ¿no? Las torturas a las que se sometían, cosas que tú pensabas que no podían pasar y que no podían ocurrir, pues ocurren. Sí. Y son trastornos que realmente dejan a la persona fuera de control, con un trastorno, yo diría, de por vida, ¿no? Aparte del trauma físico al que someten, también el trauma psicológico, ¿no? Que creo que es casi peor, ¿no? Bueno, pues yo viendo los resultados que provocan las personas, yo diría que casi peor, porque es terrible cómo puede quedar una persona humana después de ser torturado o de presenciar una tortura, ¿no? Entonces, te puedo hablar de tortura bastante desagradable. Pues bueno, mi reciente misión en Ucrania, donde ahí he pasado también muchísimos peligros. Sí, porque claro... Ucrania no estamos hablando ya de un país... No, un país en guerra, claro. Un país en guerra, porque estuve allí en 2024 durante 10 meses y bueno, ahí experimenté también el riesgo de los bombardeos, ¿no? Es decir, nosotros, bueno, yo vivía en un apartamento y yo recuerdo la primera semana de llegar, pues, o al segundo día me acuerdo que me levanté por la mañana, escuché una alarma y no sabía qué era la alarma. Y la alarma era que en breve estaban atacando y justo al bloque de enfrente mía explotó un misil, ¿no? Entonces, claro, yo todavía no era muy consciente del protocolo, total, que ya el siguiente día ya me explicaron el protocolo, todo lo que hay que hacer y demás, y es muy duro porque cuando suena la alarma, pues te tienes que ir a un sitio protegido o a un búnker que tenga cerca de casa, o te metes en el baño en un sitio que no tenga ventana, porque si, bueno, pues por la explosión de los cristales, o porque evidentemente te puede afectar porque impacta en tu edificio. Entonces, bueno, pues he pasado también situaciones de miedo real, ¿no? Sobre todo por lo que es que normalmente los ataques los suelen hacer por la noche para que no duerman, castigan a la población, y aunque en televisión se sabe que bombardean sobre todo instalaciones estratégicas o hidroeléctricas o petrolíferas y demás, también atacan viviendas y bloques de vivienda. Entonces, claro, bueno, pues yo veía cerca de mi vivienda, veía edificios también atacados por misiles rusos, ¿no? Entonces, bueno, ahí he pasado también miedo, la verdad, bastante miedo, porque no sabes lo que puede pasar y todos los días siempre había una alarma, todos los días siempre había alarmas, todos los días siempre había situaciones de peligro. Es verdad que casi que te acostumbras a escuchar alarmas y también había como dos tipos de alarmas, ¿no? Una que sabes que, bueno, está sonando pero no va a pasar nada y normalmente no pasaba nada, normalmente, pero a veces sí que pasaba, ¿no? De hecho, yo recuerdo haber visitado un hospital en Kiev pediátrico y al día siguiente cayó allí una bomba, salió en todos los telediarios y mató a varios niños, a varios trabajadores en ese hospital donde yo estuve el día anterior, ¿no? Y sí, bueno, es una situación muy delicada que se está prolongando ya demasiado y muy dura, ¿no? Por la privación de energía eléctrica también, muchas horas sin energía eléctrica, sin calefacción, por lo tanto, en un invierno de Ucrania que te puede imaginar, ¿no? Entonces también ha sido un momento difícil, ¿no? Lo de Ucrania, la verdad, este más reciente. Te lo tengo que preguntar, ¿te compensa realmente? Porque este tipo de situaciones, ostras, sí, pues mira, yo creo que... raptar, de que bombardeen el edificio de al lado, que es que podía haber sido el tuyo. El mío, perfectamente, claro. Perfectamente. Pues no me preguntes por qué, pero me compensa. Yo creo que no sé si es el perfil de personas así de este tipo que, bueno, verdad, lo pasan mal, pero... no sé si es que tenemos algo o que cada uno tiene lo que le gusta, ya está, también es verdad que aquí cada uno hace lo que le gusta, ¿no? Pero de hecho yo estando en Washington he hecho mucho de menos el trabajo de campo, he hecho mucho de menos el trabajo de campo. Quizá Ucrania, por el tema de la privación de sueño, de la intranquilidad y demás, no tanto, porque lo de Ucrania fue duro también, las cosas como son. Pero sí, he hecho mucho menos el trabajo de campo y sí, el contacto más directo, ¿no? Bueno, en tus responsabilidades actuales, por así decirlo, te encargas de hablar directamente con los ministros, con los ministerios más bien de salud de todos los países americanos. Eso, es decir, nuestras contrapartes son los ministerios de salud. Es decir, la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana es un organismo más de Naciones Unidas y como tal trabaja siempre de acuerdo con los gobiernos. ¿De acuerdo? De tal manera que en cada país de América Latina y Caribe hay una oficina de la OMS, de la OPS, ¿de acuerdo? Nosotros trabajamos directamente ofreciendo asesoría técnica a los países en peticiones concretas de estos países. Por ejemplo, necesitamos un programa de capacitación para el manejo de la hipertensión, por ejemplo, ¿no? O para el manejo de la diabetes. O pues tenemos un brote de cólera ahora mismo en
no sé, en Nicaragua, por ejemplo, ¿no? Pues para el manejo. También, por ejemplo, en sanidad exterior, ¿no? La OPS tiene un papel muy importante, ¿no? De hecho, ahora, por ejemplo, con el Mundial de Fútbol, pues hay reuniones trilaterales, México, Canadá, Estados Unidos, donde se vigila el tema de sanidad exterior y la OPS tiene un papel fundamental, ¿no? Tiene un papel, también trabajamos en temas de igualdad de género, derechos humanos, cambio climático, es decir, tenemos proyectos muy, muy interesantes. Yo mismo en temas de rehabilitación, pues tenemos una serie de centros colaboradores que trabajan con nosotros y con ellos ofrecemos asesoría técnica a los países, ¿no? Tenemos ahora mismo varios proyectos en activo en Uruguay, en Bahamas, en Aruba, vamos a empezar brevemente en Honduras, en Guatemala y en Brasil. Tenemos también proyectos de rehabilitación e inteligencia artificial con una universidad canadiense, con el objetivo sobre todo de llegar a la población indígena, a la población pues, que tiene más dificultad de alcanzar servicios de rehabilitación, pero principalmente, ya te digo, nuestro objetivo es tratar con los ministerios para mejorar los servicios de salud de ese país. No es como una ONG que trabaja directamente con el beneficiario, con el usuario, ¿no? Por así decirlo. Vale, y dentro de ese trabajo con los ministerios, pues entiendo que al final tratas con personas, claro, con responsables. ¿Hay algún país que dé más problemas o con el que sea más difícil este tipo de comunicaciones? Que atienda menos los consejos de este tipo de organizaciones. Es decir, al final cada país es soberano para actuar, ¿no? Y cada país es soberano para decidir hasta qué punto deja un organismo internacional, porque no dejamos de ser un organismo internacional, entrar en su país. Por lo tanto, no hay ningún tipo de intervención que se pueda hacer sin el permiso de ese país. O sea, a nosotros nos llega una petición a través de la oficina de país, la oficina de país, si lo cree conveniente, nos la traslada a la oficina regional, que es la que cubrimos todo, y a través de esa oficina regional es donde se ve la posibilidad de trabajar con ellos y ver hasta qué punto podemos apoyar. Bueno, dificultad yo creo que todos los países en principio están bastante abiertos a la posibilidad de recibir apoyo técnico. Evidentemente no todos los países en América están en la misma situación, ¿no? Hay países más vulnerables, por ejemplo Haití, ¿no? Que tiene una situación de inseguridad bastante grande, ¿no? Países de bajo ingreso, ¿no? Como el caso de Honduras, ¿no? Y luego pues, hay otros países que tienen un ingreso bastante más alto, por ejemplo el caso de Chile, ¿no? Donde está también a un nivel bastante bueno, ¿no? Pero aún así, ya te digo, trabajamos con Chile, trabajamos con Haití en diferentes puntos, pero todos en general son bastante abiertos a la posibilidad de colaborar técnicamente con nosotros. Vale, perfecto. Y dentro de esa colaboración, por ejemplo, ese tipo de iniciativa, o sea, es como los países son los que piden, por ejemplo, ayuda o consejo en algún tal, o la Organización Mundial de la Salud es la que dice, vamos a tratar este punto y vamos a elaborar un plan y vamos a proponérselo a todos los países para que lo impliquen. Claro, o sea, ¿cómo funciona un poco ese? Mira, la OPS es un organismo, igual que la OMS, que desarrolla muchísimo material técnico. Y con este material, normalmente a disposición de los países lo conocen y dicen, oye, nos interesa ese tema. Por ejemplo, en el campo de la rehabilitación, nosotros tenemos una herramienta que sirve para hacer un análisis de la rehabilitación en el país. Es como tomar una fotografía de la situación de la rehabilitación en el país y analizar los 6 pilares que te he comentado anteriormente, cuál es la situación. Y a lo mejor, pues después del análisis resulta que el país necesita fortalecer 3 de los 6 puntos. Bueno, pues ¿qué se hace? Bueno, pues elaborar un plan. Y nosotros acompañamos al país a desarrollar ese plan, que es lo que hemos hecho recientemente con Bahamas o con Uruguay, por ejemplo. ¿Entiendes? Entonces, lo que vamos a empezar con Honduras, con Guatemala ahora el año que viene, si todo va bien. Entonces, en ese proceso de acompañamiento técnico, pues nosotros estamos constantemente con ellos a la hora de elaborar todo el procedimiento, a la hora de establecer cuáles son los objetivos, a la hora de establecer unos indicadores, unas líneas de base, unas líneas de meta, unos presupuestos que tienen que acompañar. Eso es un poco el proceso que hacemos. En el campo de la discapacidad prácticamente igual, ¿no? Tenemos también otras herramientas que sirven para analizar cuál es la situación en cuanto a la discapacidad de los países y a partir de ahí comenzamos a trabajar directamente con las oficinas de país. Por ejemplo, en Colombia, ¿no? Necesitan saber cuál es la situación de las personas con discapacidad para acceder a servicios de salud bucodental, por ejemplo, ¿no? Que es un tema que es bastante preocupante, ¿no? Bueno, pues nosotros, por ejemplo, tenemos una herramienta, una especie de guía de acción y con esta guía y con la colaboración de la oficina de país con consultores internacionales que se contratan a tal efecto, ¿vale? Para hacer ese análisis. Un consultor va a un país, desarrolla un análisis, pues entrevistándose con los ministerios, con los diferentes organismos, con las personas también con discapacidad y aparte de elabora un reporte. Ese reporte, junto con el apoyo técnico nuestro, va al país. El país lo lee y decide, me interesa, estoy de acuerdo, vamos a elaborar un plan.
y junto con organismos de personas con discapacidad y también con la OPS, pues se elabora un plan. Eso requiere un proceso largo. ¿Cuál es el inconveniente de esto? Pues que no vamos a ver resultados en el corto plazo. No es, por ejemplo, como cuando una ONG se desplaza a un país y lleva 400 vacunas, o como cuando UNICEF va a África y lleva también 400 equipamientos para la transmisión de, pues no sé, de la malaria. Entonces, aquí las cosas cambian. Cuando hablamos de rehabilitación y discapacidad, todo es más lento. Es un proceso que requiere, primero, una abogacía, es decir, hacerle ver la importancia de la rehabilitación y la discapacidad. Por otro lado, instaurar los mecanismos. ¿Qué se necesita? Fuerza laboral, se necesita un punto focal en el gobierno, se necesitan instalaciones adecuadas, se necesitan que la atención primaria, por ejemplo, ofrezca servicios de rehabilitación que no lo ofrece. Entonces eso requiere un proceso y normalmente esos procesos duran tiempo. ¿Qué ocurre? Que se necesita un componente de gobernanza muy potente, ¿no? Un componente de gobernanza que apueste por la rehabilitación y sepa que ahí está el camino, ¿no? En eso ahora mismo es donde estamos empleando muchísimas de nuestras energías, ¿no? Hace poco he publicado un fact sheet, una especie de hoja, ¿no? Como un paper que he titulado El valor añadido de la rehabilitación y está disponible en la página web de OPS, está en inglés y en español, donde realmente se pone de manifiesto la importancia de la rehabilitación, precisamente ahora donde la población cada vez está más envejecida y precisamente donde hay mayor número de enfermedades no transmisibles que hacen que necesitemos de servicios de rehabilitación. Eso es fundamental y en eso también estamos insistiendo ahora en los países. Bueno. Vale. Estados Unidos. ¿Vives allí? Vivo en Washington. Vives en Washington. Entiendo que Estados Unidos tiene una serie de valores, una serie de costumbres y un aura, por así decirlo, muy diferente a muchos otros países donde hayas vivido, España, que es tu país de origen, y otros más. ¿Cómo ha sido esa adaptación? ¿Es fácil adaptarse a la vida, a los valores americanos? ¿Cuántos de esos valores calan en ti solo por vivir allí? ¿Cómo es esto? Pues mira, no es fácil, ya te lo digo. De hecho, yo me he adaptado mejor a cualquiera de otros países donde he estado, y he estado en un montón, que a Estados Unidos. No se puede negar que Estados Unidos es un país muy potente, es un país con un potencial enorme, es un país también precioso, con una naturaleza impresionante y es líder en muchos segmentos. Bueno, pues por algo será, ¿no? Ahí están los datos, ¿no? Nadie los va a discutir. Yo realmente, la mayoría de mis colegas con los que yo trabajo en OPS son de origen latinoamericano, lo cual es algo muy bonito también, ¿no? Porque aunque sean culturas también hispanas, pero realmente también son muy diferentes a nosotros como españoles, ¿no? A nivel cultural, ¿no? Creo que compartimos las lenguas, es importante, compartimos valores y tradiciones, pero es tremendo ver la diferencia entre un argentino, un chileno, un boliviano o un mexicano, ¿no? Somos bastante diferentes, creo yo, en ese sentido. En cuanto a la vida en Estados Unidos, pues mira, es realmente que es una sociedad muy orientada al trabajo, es decir, tú vives por y para el trabajo y para el éxito profesional. Es una sociedad tremendamente competitiva, donde o te metes en esa rueda o te sales de ella y acabas como, bueno, pues una persona completamente aislada, ¿no? Esa es la dureza del sistema americano. La dureza donde se valora el capacitismo de las personas. Es decir, si tú vales, me vales, si no vales porque tengas un problema, una discapacidad, por ejemplo, pues ya no me vales tanto, ¿no? Entonces yo ahí echo de menos ese componente humano. Empático. Y yo he tenido un par de experiencias, ¿no? Pues por ejemplo, en el metro se cayó una persona, empezó a sangrar, nadie le ayudó, yo me acerqué, estaba allí, pues puede llamar a alguien en ambulancia, todo el mundo pasó, y vale, era hora punta, íbamos todos a trabajar, pero nadie hizo caso. Otro chico se cayó en un patinete igual en medio de la carretera, nadie le ayudó, yo me acerqué, y digo, claro, es una sociedad tremendamente individualista. Sí, muy individualista. Es para mí una de las grandes debilidades del país. ¿Debilidades? Sí, para mí sí. Sinceramente, lo que nosotros pensamos como vida comunitaria lo viven de otra manera. Creo que, igual que aquí usamos mucho el Instagram o el Facebook, allí se usa más el LinkedIn, ¿no? Esta red social también profesional, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, pues es la orientación del país. Ni mejor ni peor, diferente a la nuestra, por eso, bueno, están donde están, ¿no? Y ellos lo viven bien, ¿no? Lo viven a su manera. Sí, son sus valores. Claro, te queda o te adaptas o te vas de allí, claro está, ¿no? Entonces, bueno, pues yo tengo la suerte de tener un trabajo donde yo compagino lo bonito del trabajo, ¿no? De vivir en una ciudad
bueno, como Washington, donde están todas las embajadas de todos los países, ves el Capitolio o el Lincoln Memorial, como ves en las series de Netflix, ¿no? Y dices, madre mía, ¿dónde estoy corriendo, no? Es que alucina, de verdad que una estampa. Además, Washington es una ciudad preciosa, mucho que hacer, mucho que ver, muy fácilmente comunicable, un aeropuerto que te lleva a todos sitios. Y una ciudad fantástica, ¿no? Pero realmente también vivo la parte buena de tener compañeros latinoamericanos, de tener mis contrapartes, que la mayoría son países de habla hispana, ¿no? También es verdad que hay países de todo el Caribe anglófono, o Belice, Surinam, Guyana, que se habla inglés, ¿no? Pero bueno, la mayor parte de mi trabajo también es en español, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, realmente es una experiencia muy bonita. Como yo digo, estoy viviendo una experiencia americana, que aunque me ha pillado algo mayor, pero la estoy disfrutando muchísimo por lo que estoy aprendiendo, porque realmente uno no deja de aprender nunca y porque creo que uno empieza a desarrollar habilidades que pensaba que no tenía. Total. Entonces, del contexto, claro. Claro, entonces te obliga o empiezas a desarrollar habilidades. Entonces, a mí que me gusta tanto salirme de mi zona de confort, yo estoy como pez en el agua, ¿no? Porque estoy aprendiendo todos los días y todos los días es diferente. Yo que trabajaba con pacientes antes, pues imagínate, otra vez el mismo paciente, la misma historia, escuchar dolores, no sé qué, que también me gusta, pero claro, esta faceta mía es tremendamente enriquecedora. Es un regalo que yo estoy viviendo con muchísima pasión, que me cuesta mucho porque aquí pierdo mi familia, pierdo los amigos, pierdo, bueno, pues Málaga, que yo soy un enamorado de mi tierra, el sitio que me ha visto nacer, tengo aquí unas raíces muy profundas, pero a pesar de eso, el balance de momento me hace estar fuera, ¿no? Cuando vuelva, bueno, pues regresaré también con un ojo llorando y con el otro sonriendo porque vuelvo a casa, claro, no vuelvo a ningún sitio malo, vuelvo a casa, que es mejor sitio que Málaga, ¿no? Pero es real, ¿no? Es decir, es tan bonito el trabajo que haces, sobre todo el impacto que puedas tener en la población, ¿no? Es decir, bueno, pues he acompañado un proceso para que las personas con discapacidad tengan mejores condiciones de vida o para que aquí llegue la rehabilitación. Es decir, al final, a lo mejor no ves el resultado de base, pero porque, bueno, pues también estás en otra parte de la pirámide y donde también tiene impacto lo que haces. Así que, bueno, luego es verdad que el nivel de vida allí es altísimo, todo vale muy caro, todo vale muy, muy caro, muy caro, muy caro. Comparado con estos precios no tiene nada que ver, claro está, ¿no? ¿Se equiparan los sueldos luego? O sea, sí, claro, evidentemente los sueldos tienen que acompañar, si no es que no puedes vivir directamente, si no puedes vivir. Yo, por ejemplo, trabajo en Washington, pero vivo en Arlington, que está en Virginia, ¿no? Pero bueno, está a una parada, cruzo el río Potomac, famoso, ¿no? Estoy en Georgetown y ya llego a la oficina, ¿no? Entonces, bueno, pues ya te digo, una ciudad en ese sentido muy cómoda para vivir, que ofrece de todo, imagínate, ¿no? Coges el tren y te vas a Nueva York o te vas a Filadelfia y bueno, pues también es una alegría, ¿no? Es decir, que estás en esos sitios, estás disfrutando, estás aprendiendo. La verdad, una cosa curiosa que te voy a contar, de vez en cuando cierro el despachito y los compañeros que están con molestia en la cadera, no sé qué, me van a pasar para adentro para no perder el hilo, ¿no? La esencia clínica. Efectivamente, entonces le digo que se traigan una colchoneta, la ponemos en la mesa, lo que sea, porque es así, yo allí no puedo tratar a nadie, no tengo licencia, evidentemente. Entonces no podría tratar a nadie, que eso es otro, el sistema sanitario americano, que eso es para otro podcast. Vale, ¿qué es lo mejor y lo peor? O sea, si tuvieras que importar a España algo de esos valores, alguna costumbre, alguna manera de gestionar la casa, lo que sea, para mejorar España, ¿y qué importarías de España a Estados Unidos? Qué buena pregunta, Antonio. Pues mira, yo traería para España el nivel de competitividad. Es fantástico cómo, y además desde pequeñitos los institutos ya los van orientando para ser competitivos, ya como uno se lo tome. Una cosa es ser competitivo y otra cosa es ser ambicioso, pero desde el punto de vista negativo, ¿no? A mí me gusta más la palabra competitividad porque compites contra ti mismo, ¿no? Y eso en Estados Unidos está muy bien trabajado y muy bien orientado desde el instituto, ¿no? Todo esto que vemos en las series de la universidad, cómo aplican, y es verdad, lo vives allí, ¿no? Porque luego es verdad que te abre puertas, ¿no? Total. Y te das cuenta cómo los educan para sacar lo mejor de cada uno. Para potenciar su... Y todos tienen algo. Claro. Y realmente esa imagen que ellos tienen de que son los mejores porque se la inculcan desde pequeño. Nosotros, cuidado, no tenemos nada que envidiarle. Tenemos una formación espectacular en muchos ámbitos. Nos falta competitividad.
Porque en España exportamos ingenieros, exportamos médicos, enfermeros, fisioterapeutas, somos punta de lanza en muchas cosas que tenemos que estar orgullosos, pero nos falta ese punto de competitividad. Y no sé si eso ha venido por la guerra civil, por el carácter del español, por el hecho de tener seguridad, por la inestabilidad. Yo creo que, también en mi forma de pensar desde el punto de vista político, ¿no? Creo que necesitamos un Estado menos fuerte y unas personas más fuertes. De tal manera que nos eduquen a ser fuertes y que el Estado... Es como un árbitro en un partido de fútbol. Sí, total. Cuando el árbitro no se nota es porque el partido ha ido bien. Cuando se nota demasiado, el partido ha ido mal. Porque yo creo que en un país pasa lo mismo. Un Estado que se intromete cada vez más en la vida de las personas, dentro de una normativa, cuidado, es mala señal. Es mala señal. Entonces esa competitividad americana buena en el sentido de que genera competitividad. ¿Qué ocurre? Cuando llega a límites exacerbados, ocurre lo que ocurre en Estados Unidos. Yo no he visto nunca tanta gente durmiendo en la calle como allí. Ni tanta pobreza entre los pobres como allí. O sea, al lado de mi edificio, donde está muy cerquita la Reserva Federal, el Banco Mundial, es que hay tiendas de campaña de personas sin hogar, viviendo allí, día tras día. O sea, fíjate a lo que lleva ese no control, ¿no? Entonces, cuidado con ese punto. ¿Y qué traería yo de España a Estados Unidos? Pues mira, creo que sabemos comer y disfrutar de la vida. Creo que sabemos reírnos de nosotros mismos. Creo que disfrutamos cualquier ocasión para celebrar. Y eso allí no lo saben hacer. Entonces... Un equilibrio. Sí, un equilibrio. De hecho, mi entrada en Estados Unidos fue una risa, porque claro, yo llegué allí, me metieron en el grupo de WhatsApp y lo primero que se me ocurrió, como yo llegué en octubre, pues digo, bueno, voy a comprar, aunque no sea la época, voy a comprar turrones y mazapanes y vamos aquí a tomarnos algo. Y claro, lo primero que hago, pongo en el grupo de WhatsApp, en la oficina tal, hay turrones, venirse, comemos algo, no sé qué, no sé en cuánto. Me responde uno por privado, este grupo de WhatsApp es estrictamente profesional. Uy, perdón. Un poco la espontaneidad nuestra española, ¿no? Yo creo que eso allí no existe, ¿no? No existe. Yo creo que el español también nos caracterizamos por eso, ¿no? Personas muy sociables, personas que damos el primer paso. Yo, aunque tengo mi oficina, me gusta estar pues, hablando con uno, con otro, relacionándome. Yo disfruto con eso, ¿no? También por el aprendizaje, ¿no? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo en una cosa que has dicho, que es el tema del papel que debe jugar el Estado en la vida de las personas. Totalmente. O sea, estoy absolutamente convencido de que a más deje al Estado de responsabilidad, más o menos capaz, menos potencian las habilidades propias de la sociedad de buscarse esa habichuela, ¿no? Por así decirlo. Sí, además con esto viene ligado una cosa muy importante. Yo creo que para garantizar el bienestar de una sociedad tenemos que tener en cuenta para mí 3 pilares, que son la educación, la justicia y la sanidad. Esas 3 cosas tienen que estar sí o sí a un gran nivel para garantizar que un país crece, que un país pues que merece la pena vivir en él, ¿no? Entonces yo creo que eso Estados Unidos, evidentemente, porque el tema sanitario pues le falta, ¿no? Yo te puedo contar pequeñas experiencias que he tenido yo allí, ¿no? Me hacen un reconocimiento médico y que se supone que me cubría el seguro de salud que yo tengo a través de la OMS. Termino el reconocimiento médico y me dice la médico americana, me dice, ¿alguna pregunta? Y creo que le comenté alguna cosita que tenía. Pues mira, me está pasando esto, ¿qué tal? No sé qué. Ah, pues mira esto, pues esto, vale, bien. Bueno, ya está, me voy. Y antes de irme me dice, Mr. Perth Reina, sí, nada, que tiene que pagar la factura. Digo, esto lo cubre, no. Porque había hecho una pregunta, me querían cobrar $150. ¿En serio? En serio. Y como esto te puedo contar 20.000 experiencias, es decir, que a pesar de tener un seguro de salud, el copago es terrible allí, ¿no? Entonces, claro, imagínate esto en una familia más vulnerable, esto destroza familias. Entonces, por eso ves tanta gente en la calle, sin posibilidades. Entonces, claro, viene una situación de un cáncer, por ejemplo, o una enfermedad crónica, ¿cómo la manejas? Entonces, bueno, es un problema. Y eso en Estados Unidos es un mal endémico que no hay manera de superar. Y parte de esa ciega competitividad, de ese capacitismo que te he contado antes, si me vale me sirve y si no, fuera. No te quiero en mi sociedad, ¿no? Bueno, yo creo que las sociedades tienen que ser inclusivas, y no porque me dedique al tema de la discapacidad, sino porque una sociedad inclusiva nos hace mejores a todos. Porque yo creo que a nadie de este planeta, cuando ve a alguien, una persona sufriendo, a alguien vulnerable,
cuando tiene una necesidad, a nadie no se nos levanta en el corazón algo. O sea, todos tenemos ese punto de empatía porque forma parte de nuestro ADN. Sí, no lo podemos evitar. Bueno, quizá alguna persona pues, con algún trastorno no. Pero entonces yo creo que eso nos hace mejores a todos. Al que recibe y al que da. Entonces, ¿por qué? Porque al final estamos generando una sociedad donde todo el mundo cabe. Y donde todo el mundo cabe, evidentemente al final será mejor. Una sociedad donde solo caben los mejores, ¿cuál es el objetivo? Entonces ya te empiezan a faltar piezas del puzzle, ¿no? Yo creo que lo ideal es una sociedad donde todos nos necesitemos mutuamente, en el buen sentido, ¿no? No por la necesidad de o este mal entendimiento de la cooperación acerca de voy a ayudar, sino por hecho de compartir lo que somos. Y yo creo que esa es la gran diferencia, ¿no? Cuando una persona se dedica al ámbito de la cooperación internacional y al ámbito humanitario, es importante saber que tú no vas a salvarle la vida a nadie allí, ni vas de salvador del mundo. Tú vas a integrarte y a compartir lo que tú eres, lo que tú sabes y lo que tú tienes con esas personas. Y yo creo que ese tiene que ser el enfoque a la hora de, pues de desarrollar políticas de cooperación internacional en todos los países. Lo que pasa es que, claro, hay un componente geopolítico importante que no podemos negar y eso, pues también es otra historia que, pues sí que también podemos hablar en otro momento. A nivel, por eso que comentas, entiendo que tu visión del sistema público de salud pública, digamos, de España, la imagen que tienes de él es buena, ¿no? En comparación con otro tipo de países. Sin porque duda. Aquí en España, por ejemplo, se critica mucho, pero entiendo también que es porque desde aquí no hemos conocido otra cosa. Claro. Tú que has conocido varios, ¿qué realzarías del sistema que tenemos? No tiene color, es decir, lo que ofrecemos en España, siendo un país con sus dificultades, a pesar de tener, pues la lista de esperas que tenemos y a veces falta de personal, tenemos un sistema sanitario que alcanza a todas las personas, que es público, que es universal, en el cual se está invirtiendo cada vez más. Y yo creo que somos tremendamente afortunados. Es decir, tremendamente afortunados porque cuando tenemos un problema de salud vamos a urgencias y no preguntarle a un americano cuánto le cobran cada vez que va a urgencias, ¿no? Es decir, tú tienes aquí un problema, te vas a urgencias, te atienden, te cuidan, te tratan y te vas para casa, ¿no? Tenemos algo envidiable, ¿no? A pesar, como he dicho, de las dificultades que puede haber de financiación, de personal, dificultades, que también es complicado, ¿no? Yo muchas veces digo que España es un país que sin ser de la primera división europea, aunque no estamos mal, pero ofrecemos un servicio público de primera división, de primerísima división. Entonces eso habla un poco del esfuerzo que hacemos en España como país. Y eso viene, pues desde, fíjate, aunque esté feo decirlo, desde la época de Franco, hasta ahora que no se ha mantenido, sino que se ha mejorado muchísimo, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que seguir por esa línea y apostar en España por los servicios públicos y de calidad. Eso no puede faltar. Vale. ¿Qué problema, cambiando un poco la visión de España-Estados Unidos a un punto, a una visión un poco más global, y tú que también formas parte de una organización internacional que se encarga de este tipo de cosas, ¿qué problemas de salud pública crees que va a enfrentar el mundo, o en tu organización se habla de esto, no lo sé, va a enfrentar el mundo en los próximos años? O sea, agua, cambio climático, cuéntame un poco. Pues mira, yo creo que hay varios puntos y sobre todo relacionado principalmente con el departamento donde yo trabajo. Uno es el envejecimiento de la población y además ahora mismo te puedo decir que, por ejemplo, a fecha de 2021, pues se calcula que alrededor de 2.100 millones de personas se podrían beneficiar de servicios de rehabilitación. Es un 20% de la población, claro, 25%. Muchísima población, efectivamente. Bueno, pues este porcentaje para 2050 se cree que va a llegar a un 30-34%. Imagínate la cantidad de servicios que necesitamos para dar respuesta. Y te puedo hablar también de rehabilitación visual o rehabilitación auditiva, porque la sordera es algo muy frecuente, ¿verdad? Creo que también te lo mencionaba antes con el tema del funcionamiento. Esta sociedad que estamos envejeciendo cada vez más, mis padres, por ejemplo, tienen 86 años, todavía no tienen problemas de movilidad, pero lo tendrán por pérdida de fuerza, pérdida de equilibrio y demás, ¿no? Entonces eso llegará. Ahora mismo son personas independientes completamente. De hecho, mi padre sigue conduciendo, mi madre va a hacer gimnasia. Creo que hay que mantener la calidad de vida de las personas para hacer sociedades, ya no productivas, pero sí sociedades felices, ¿no? Sociedades integradas, sociedades que participan, sociedades que se involucran en la vida de un país, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el principal problema de salud pública va a ser las enfermedades no transmisibles, y estoy hablando, por ejemplo, de enfermedad cardiovascular, hipertensión, diabetes, todo esto,
Y también te estoy hablando, aparte de la enfermedad no transmisible, del envejecimiento, ¿vale? Nos hacemos mayores y con eso van un montón de dificultades asociadas. Luego, cuando hablamos de cambio climático, es curioso, porque el cambio climático afecta sobre todo a las personas más vulnerables. Y las personas más vulnerables son mujeres y niños, pero las que más sobre todo son las personas con discapacidad. Imagínate que hay un terremoto. ¿Quién puede huir? Pues el que sabe dónde está la salida, el que tiene un dispositivo para moverse porque tiene una silla de ruedas, o por ejemplo, con el tema del agua, ¿no? Igual, ¿no? Con la escasez, ¿no? ¿Quién puede huir a una zona donde haya más agua? De hecho, donde se acumulan las poblaciones, históricamente a lo largo de la humanidad, ¿no? Cerca de las costas, cerca de los ríos, ¿verdad? Porque el agua al final es vida, ¿no? Entonces yo creo que las personas con discapacidad son principalmente las que van a sufrir todo ese tema de cambio climático, ¿no? Y de hecho, en varias zonas del Pacífico, por la zona de la isla Salomón y todas partes, ya hay algunas zonas que están sufriendo esas consecuencias. Lo vemos también ahora con la cantidad de huracanes que tenemos, que siempre ha habido, ¿no? Pero es verdad que el cambio climático está ahí con las subidas de temperatura, que también afectan sobre todo a las personas mayores, por ejemplo, con enfermedades respiratorias. Es decir, yo creo que no somos conscientes de la importancia de mantenernos saludables en la mayor parte de nuestra vida. Y eso va muy relacionado con lo que he comentado. ¿Qué empeora todo eso? Cambio climático, falta de agua, calor, frío excesivo, todo esto, ¿no? Entonces yo creo que por ahí van un poco los tiros. De hecho, la mayor parte de los fondos que se están dedicando ahora van muy orientados a temas de cambio climático. ¿Qué opinas? Tu opinión personal, ¿no? O más que personal también, un poco por parte, bueno, más por parte de la institución a la que un poco estás representando hoy aquí, por así decirlo, que entiendo su visión, me interesa más tu visión tal. ¿Qué hay de todas estas personas que dicen que el tema del cambio climático, oye, pues que esto no existe, esto ha estado siempre así, siempre ha habido cambios de temperatura, que el clima es un poco cíclico y que esto es un cuento un poco? Mira, yo te voy a dar el punto de vista personal. Partiendo de que yo no soy experto en cambio climático, para nada, lo que sí se está viendo, y ahí están las consecuencias, es que, bueno, pues cada vez las olas de calor duran más. En países como España o países centroeuropeos a lo mejor no lo notamos tanto, pero sí que en países, por ejemplo, del Caribe o países centroafricanos, incluso países de Centroamérica, también lo están notando, ¿no? Y esto estamos viendo cómo está afectando cada vez a población más vulnerable, porque aquí tenemos calor y nos ponemos el aire acondicionado, pero una persona que no se lo pueda permitir, ¿qué ocurre? Estamos generando una pobreza, ¿no? Pobreza energética. Entonces, creo que obviando los extremos, que ni uno ni otro, porque yo, en fin, huracanes siempre ha habido, terremotos siempre ha habido, aunque no se hayan registrado, y además que son cíclicos y ocurren, igual que la lluvia, las tormentas y demás, pero es evidente, de hecho yo lo recuerdo, cuando yo era pequeño iba al colegio, llovía más que lo que llueve ahora, ¿no? Yo no he escuchado nunca en Málaga problemas de sequía hasta estos últimos años de sequía severa que hemos tenido, ¿no? Entonces, eso está ahí y es evidente, ¿no? Y que el desierto cada vez está aumentando y que la zona desértica está aumentando, está ahí, ¿no? Y que el nivel del mar está subiendo, está ahí, ¿no? Y que el de hielo está ahí también, o sea, no lo podemos negar. El cambio climático no se puede negar. El cómo nos afecta sí se puede cambiar. Y ahí es donde tenemos que incidir, tanto gobiernos como organismos multilaterales, ¿no? Vale, Gustavo, vamos a meternos en un melón que a mí particularmente, de manera particular para mí, me causa muchísima curiosidad. Yo escucho mucho, leo muchos comentarios, lo que pasa hoy, ¿no? En redes sociales todo el mundo opina y bueno, es inevitable escuchar este tipo de opiniones acerca de la Organización Mundial de la Salud. Hay muchas opiniones de que es una organización pues muy politizada, que está financiada aparte por países, por fundaciones, por personas, digamos, particulares, y que parte de su, digamos, estrategia o de su política para luego gestionar o intentar influir en la salud global, pues podría estar condicionada por esta gente que la financia, que la politiza un poco, ¿no? Tú como miembro o como persona que está un poco ahí dentro, ¿cuál es tu visión real de la OMS y a qué se dedica exactamente para que la gente entienda cuál es el papel real de la OMS a nivel mundial? Esa pregunta es interesante porque realmente en este contexto que evoluciona tan rápido, a veces perdemos de vista la importancia de tener organismos que de alguna manera vigilen el bienestar global. Todo esto sale después de la Segunda Guerra Mundial, con la Organización de Naciones Unidas, con el Tratado de Ginebra y demás, donde realmente lo que se pone en manifiesto es, vamos a sentarnos todos los países, vamos a ver cómo podemos hacer de este mundo un mundo más habitable, ¿de acuerdo?
¿Qué ocurre? Pues bueno, porque gracias a Dios el mundo en algunas zonas cada vez está siendo más habitable. Ya no hay los índices de pobreza que había antes, lo sigue habiendo, o de malnutrición, lo sigue habiendo. Ahora tenemos otros conflictos como la guerra reciente, ¿no? Yo creo que necesitamos órganos de gobiernos globales que de alguna manera marquen una pauta, respetando, eso sí, la soberanía de cada país. Esto se hace más visible en países de bajo y de medio ingreso. Es decir, yo un poco cuando hago el equivalente, imagínate una provincia, la provincia de Córdoba, por ejemplo, ¿no? Hay pueblos en Córdoba pues, que son potentes, ¿no? Que son grandes y que se mantienen sin problemas. Pero seguramente habrá pueblos pequeñitos donde necesiten un apoyo de diputación para la recogida de basuras, para el agua, para cosas así. Yo creo que es un poco el equivalente, es decir, la OMS lo que cuida es la opción de la salud o la intervención en salud en aquellos países donde realmente todavía es necesaria. Por ejemplo, la OMS tiene un papel normativo muy interesante de desarrollo de investigación a todos los niveles porque cuenta con primera espada en muchos terrenos, sobre todo en temas de salud pública y epidemiología. Y en ese sentido, nosotros desempeñamos un papel fundamental para garantizar la estabilidad sanitaria de esos países. El que no haya crisis, por ejemplo, de cólera, o que no haya un brote, por ejemplo, pues de ébola, por ejemplo, ¿no? Entonces, o el tema del control del VIH, enfermedades transmisibles. Es decir, el papel de los organismos internacionales en el control de este tipo de brotes es fundamental. Y después, aparte de eso, también tiene un papel técnico muy importante porque, bueno, pues porque cuenta con expertos en muchas materias que pueden acompañar a los países a desarrollar intervenciones de salud importantes para esos países. Eso a lo mejor aquí en la Unión Europea no lo vemos tanto, ¿vale? Pero se ve muchísimo en toda África, Sudeste Asiático, Oriente Medio, por ejemplo, o toda Centroamérica y Hispanoamérica, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tiene un papel fundamental a día de hoy en el ámbito de la salud. También el mantenimiento de la seguridad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A través de la ONU, ¿no? de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? O, por ejemplo, a través del programa de desarrollo, el famoso PNUD, ¿no? Que se apoyan muchísimos programas de desarrollo para la integración de la mujer, para la mejora de la agricultura, del manejo del agua, por ejemplo, de la energía renovable. Es decir, hay agencias de Naciones Unidas que son fundamentales. El caso de UNICEF, ¿no? Tan archiconocida por todos, ¿no? La Agencia de las Naciones Unidas para la Educación, la Infancia y la Cultura, y ahí tenemos un papel fundamental, ¿no? de UNICEF que llega a todos los rincones del mundo, pues suministrando un montón, por ejemplo, de vacunas, intervenciones de acceso a agua. Es decir, los de UNICEF tienen un poder tremendo, ¿no? Un papel fundamental. Hombre, entiendo, y por hacer un poco de abogado del diablo, que una persona que sea crítica con esta organización podría pensar, vale, pero si hay una persona particular con ciertos intereses de influencia en este tipo de la salud y tengo el capital económico para financiar a la OMS, para donar X porcentaje del presupuesto de la OMS anual, y a la vez puedo yo imponer qué tipo de medidas se deben de desarrollar con ese dinero, qué tipo de actuaciones se tienen que tal, que a la vez por otro lado me influya o me beneficie de este tipo de mi fundación o de mi persona o lo que sea, pues ¿cómo se puede controlar eso? Si es que se puede controlar, sí. ¿Cómo va eso? Es complejo, verás, todos estos organismos multilaterales se financian con fondos propios de los países, de tal manera que cada país aporta un porcentaje para el mantenimiento de ese tipo de organismos, pero también con agencias de cooperación de los países. Por ejemplo, España tiene su propia agencia de cooperación, la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo, que recientemente se desplazó a Jamaica con el huracán Melissa, por ejemplo, ¿no? O que ha estado en Turquía en el terremoto, estuvo en Mozambique con el huracán. Entonces tenemos lo que son los países como tal, luego la Agencia de Cooperación de los Países y también fondos particulares, fondos privados, ¿no? Por ejemplo, la Fundación Bill Gates, la Fundación Bloomberg. Evidentemente hay intereses geopolíticos, intereses económicos, eso no lo podemos negar, y eso está ahí. Y hay una ayuda que es condicionada, es decir, yo te doy tantos fondos para que tú lo inviertas aquí, pero también hay una ayuda no condicionada, de tal manera que la organización lo emplea de la mejor manera posible. Y es ahí donde entra ya el papel de la organización de acudir donde realmente más falta hace, ¿no? Al final, lo que ocurre en Congo, lo que ocurre en Nepal, va a afectar aquí. Ahí tenemos el claro ejemplo del COVID-19, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental, cuando hablamos de cooperación, mirar el interés general y el interés global,
¿Que hay intereses geopolíticos? Pues por supuesto. Por ejemplo, España tiene vínculos especiales con América Latina, ¿no? No los tiene a lo mejor tanto, pues no sé, en países de Oriente Medio, ¿no? Aunque también tenemos oficinas de cooperación en algunos de ellos, pero por ejemplo el sudeste asiático, pues no hay tanta vinculación, y si a lo mejor el Reino Unido pueda tener mucho más vínculos con la India, por ejemplo, ¿no? Con todo lo que fueron terrenos suyos, ¿no? O Francia, por ejemplo, con países del Sahel, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el interés geopolítico que es imposible romper, pero que a unas malas también va a repercutir, como digo yo, es decir, es un mal menor, ¿no? El tema de los intereses geopolíticos que están ahí y que al fin y al cabo forma parte de la soberanía de cada país donde quiere poner sus intereses estratégicos. Entonces, bueno, hay que saber jugar un poquito con estos fondos que van entrando, que van llegando, y con eso, a partir de ahí, pues, jugar con la necesidad de que se encuentran en los países, ¿no? A mí se me puede ocurrir que, claro, si tú esa financiación que necesitas, obviamente, para funcionar como OMS, la pactara o la reclamara solamente de los países, que tú dijeras, oye, pues todos los países que conforman X tratado o X unión, por así decirlo, pues se pactan para financiar equitativamente o proporcionalmente a sus capacidades, claro, la OMS, para que la OMS pueda, digamos, responder al interés de todos los países proporcionalmente. Claro. Si asume o acepta una financiación, una donación de un particular, además aceptando que ese particular diga, te dono 10 millones, me lo invento, pero 7 los tienes que dedicar a esto específicamente. Hombre, pues bueno, pues tienes 3 millones ahí con lo que tú poder hacer lo que quieras, pero no sé hasta qué punto, pues claro, entiendo que genere dudas y genere ciertas críticas por eso. Claro, es por ejemplo como Amancio Ortega, ¿no? Que dona ahora los equipos estos para el tratamiento del cáncer. Bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿No lo queremos? Bienvenido sea. ¿No lo cogemos? Pues yo creo que con esto pasa igual, ¿no? Sí. Es decir, evidentemente hay que financiar todo lo que se hace, que cuesta muchísimo dinero. Por ejemplo, hacer una encuesta de vigilancia sobre el acceso a vacunas, eso cuesta muchísimo dinero. Hogar por hogar, casa por casa, sabiendo hasta dónde llega la vacuna, eso cuesta muchísimo dinero porque luego va a informar a los países, ¿no? Y bueno, pues realmente yo creo que cuando las grandes fundaciones invierten en este tipo de proyectos, yo creo que están muy bien asesoradas, ¿no? Es verdad que también tienen sus intereses, evidentemente, pero están muy, muy bien asesoradas y al final es verdad que les va a repercutir, pero también va a haber una repercusión general, ¿no? Entonces yo creo que bienvenida sea esta ayuda, bienvenida sea estas fundaciones internacionales. Ojalá no hubiera necesidad de tener este tipo de fondos, ojalá, pero es la realidad que tenemos y yo creo que hace falta adaptarse a ella. Y al revés, ¿no? Yo creo que sería bueno seguir luchando por conseguir financiación de todos estos donantes, ¿no? Y te encuentras gente con un espíritu muy altruista, con una gran capacidad de financiación y ahí están, ¿no? Vale. Hablábamos fuera de cámara de otro tipo de organizaciones que también están muy, digamos, mal vistas, o por lo menos de manera general aquí en España, que son las ONG. Cuéntame un poco tu experiencia con las ONG, qué opinas de ellas. Bueno, las ONGs se le llama tercer sector y es porque, vaya, yo creo que aquí en España no están del todo consideradas como lo están fuera de España, sobre todo en Europa, ¿no? Tienen un peso importantísimo en la cooperación y la ayuda internacional, hasta tal punto que en muchos países, sin la intervención de las ONG, no podrían incluso ofrecer servicios de rehabilitación. Yo te puedo contar algunos países de Centroamérica donde hay ONGs que tienen un papel muy importante a la hora de ofrecer servicios de rehabilitación, ¿no? Creo que las ONGs tienen un componente profesional que aquí en España no tenemos en cuenta, ¿no? Siempre que en España pensamos ONG, pensamos en voluntariado, ¿no? Me voy de semanita, hago el buen papel de buen samaritano y me vengo de vuelta, ¿no? Eso no es verdad. O es verdad, pero en cierto modo y nada más que aquí en España, ¿no? Hay ONG muy potentes, también en España hay alguna que otra, pero fuera de nuestras fronteras tenemos ONG con una capacidad de intervención tremenda, en las cuales los gobiernos también se apoyan para ofrecer servicios y que sin ellos tenemos que tener en cuenta que llegan a donde los países no llegan y llegan antes que nadie, llegan los primeros, sobre todo ONG que son completamente independientes y no requieren del permiso de nadie porque tienen fondos propios, ¿no? Hay alguna que otra, ¿no? Yo creo que eso hay que ponerlo en valor y poner en valor quiere decir saber aceptar el papel que tienen a nivel profesional. Son profesionales del mundo humanitario, del mundo del desarrollo, que ejercen una labor importantísima y que son tan profesionales pues como tú, como yo. Y no por dedicarse al hecho de una ONG, pues
bueno, pues es que van con un papel de voluntariado y tienen que hacer las cosas gratis, ¿no? No, 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 la ONG necesita profesionales capacitados y ya te digo, los mejores profesionales para dar el mejor servicio a la gente que más lo necesita. Y yo creo que aquí en España tenemos todavía que avanzar mucho y que crecer mucho en ese terreno, ¿no? Y darle el valor que merece. Ahí hay países como Italia o Francia, Estados Unidos, tienen ONGs potentísimas, potentísimas. Ya el trasfondo nos podemos referir y pensar en 40.000 cosas, ¿no? Pero que tienen un papel fundamental, ya te digo yo que sí. Tanto en el ámbito de desarrollo como en el ámbito también de aguas, de logística, de humanitario, de sanidad, de cultura. Es decir, hay ONGs que para todo, gracias a Dios, ¿no? Que se dedican a muchísimos campos, ¿no? Vale, por ir cerrando un poquito, tienes delante a todos los ministros de salud de los países y tienes 30 segundos para lanzarle un mensaje con la certeza de que no que te van a hacer caso a pie juntillas, pero que sí que van a tomar muy en cuenta tu consejo o tu propuesta. ¿Qué les dirías? Pues mira, fíjate, porque recientemente celebré en noviembre el encuentro regional de rehabilitación en las Américas, ¿no? Fue virtual porque no se pudo celebrar de manera presencial, pero sí en noviembre donde estaban invitados pues todos los países, ¿no? Lo primero que les presentaría es el conocer bien qué es la rehabilitación, porque desgraciadamente sigue siendo una gran desconocida. Quizá no en España ya pues, se conoce, aunque todavía nos queda por caminar, pero se conoce, pero en muchos países de América sigue siendo una gran desconocida hasta tal punto que no estamos integrados en los sistemas de salud. Y estamos integrados solo en un nivel. Entonces yo les hablaría de lo que significa rehabilitación, de la importancia que tiene y del papel fundamental que tenemos precisamente ahora donde nos estamos permitiendo vivir muchos años. Y eso va acompañado de un servicio de salud potente que ofrece rehabilitación. Y sobre todo, la verdad, también te lo comentaba al principio, del indicador funcionalidad. Hablamos de mortalidad, hablamos de morbilidad y esperanza de vida, pero no se habla de funcionalidad. Es fundamental tener una sociedad que funcione. ¿Y funcione para qué? Pues para que el país prospere. Simple y llanamente eso. Y para que el país se integre. Porque una sociedad que prospere, una sociedad sana y saludable y funcional, también progresa. Entonces yo les hablaría de ese tema. Esa sería un poco mi frase final para ello. Muy bien, bueno, Gustavo, creo que hemos tenido un podcast muy bueno. Te voy a dejar un último mensaje, si quieres decir algo, cualquier cosa que quieras transmitir para terminar, y con eso cortamos. Pues mira, yo darte las gracias por esto, porque yo nunca había tenido la oportunidad de hablar de este tema tan directamente. Sinceramente no sé a cuánta gente llegará esto, pero creo que con acciones como esta que tú estás desarrollando, y lo cual te felicito porque me parece una iniciativa estupenda, es como se empieza a mover conciencia, ¿no? Y al final en este mundo tan globalizado, esta grabación igual llega a Filipinas, que llega a Chile, vete tú a saber, y nada, muy agradecido por esta oportunidad y a partir de ahora esperamos seguir en contacto y verte en Washington. Ojalá. Bueno, muchas gracias, caballero. A ti. Un placer. A Nos ti. vemos en el próximo episodio.